Y vamos a buscar, hermanos, en la Biblia el pasaje que vamos a estar nosotros hoy tomando como base de nuestro estudio, que es Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Y hoy esperemos terminar, ¿verdad?, de ver los aspectos del fruto del Espíritu, con lo que corresponde a la enseñanza del día de hoy, que es mansedumbre y templanza. Mansedumbre y templanza. Los dos últimos aspectos de este fruto del Espíritu, que es mansedumbre y templanza. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. No debemos de perder, hermanos, nunca cuando estamos nosotros estudiando las Escrituras, no podemos perder el contexto. No podemos perder la temática que se está llevando a cabo en el estudio que estamos desarrollando, en este caso el fruto del Espíritu, de tal manera que debemos nosotros de entender lo que estaba aconteciendo. Aquellos a quienes Pablo tacha de falsos hermanos, intentaban convencer a los de la iglesia de Galacia de que el Evangelio de Jesucristo solamente podía hacerlos perfectos si ellos se sometían a la ley de Moisés y manteniendo en vigor determinadas prácticas propias del judaísmo. Y de manera muy especial o enfática, la circuncisión. Esta como prueba de la salvación de alguien, lo cual, hermano, es una herejía. Y quien enseña eso, pues es un hereje. Y Pablo, a través del capítulo 3, versículo 11 y 14, el capítulo 5, versículos del 1 al 6, en el capítulo 6, versículo 12 al 13, él expone que todas estas cosas no pertenecen al Evangelio de Jesucristo. Por lo que Pablo, entonces, defendiendo el Evangelio de esta proposición doctrinal errónea, primero estuvimos viendo cómo él señala y defiende el evangelio que él predicó, del capítulo 1, versículo 10 hasta el capítulo 2, versículo 21. Después, en esa segunda parte de esta hermosa carta, él ratifica la doctrina de la justificación por la fe y enseña acerca de la libertad cristiana, desde el capítulo 3, versículo 1, hasta el capítulo 5, versículo 12. Esa es la temática que lleva Pablo. Y en una tercera parte, da la enseñanza de Pablo acerca del carácter doctrinal que corresponde al uso de la libertad cristiana. Porque si bien es cierto fuimos llamados a libertad, debemos de saber cómo se usa esta libertad, que como hemos leído no es libertinaje. No es decir, luego soy libre, luego hago lo que quiero. No, esa no es la libertad a la cual Cristo nos llamó. Cristo nos liberó del pecado con el propósito de seguir la vida de acuerdo a sus mandamientos, principios y preceptos. Es decir, la verdadera libertad
está en seguir los mandamientos, los principios y los preceptos de Dios, porque el pecado es lo único que nos esclaviza. Y cuando nosotros no cumplimos los mandamientos, los principios y los preceptos de Dios, estamos en pecado. En consecuencia, espiritualmente estamos esclavizados. Así que la verdadera libertad está en el cumplimiento de los mandamientos, los principios y los preceptos, los cuales no podemos cumplir, pero que Cristo cumplió. Y nosotros, por la fe, somos declarados justos por medio de Jesucristo. Es decir, que lo que hizo Jesús es como si nosotros lo hubiéramos hecho. Eso es importantísimo de entender, hermanos, porque quien está detrás del cumplimiento o de que nosotros logremos caminar, porque ya fuimos declarados justos, ahora tenemos que caminar en esa justicia, el que influye en nuestra vida es el Espíritu Santo. Por lo cual, cuando Pablo llega a esta temática en la que nos encontramos, porque estamos en la tercera parte, que corresponde al capítulo 5, versículo 13, al capítulo 6, versículo 10, que habla de cómo se usa la libertad cristiana, ¿verdad? Estamos en el capítulo 5, versículo 22 y 23, entonces corresponde a la temática de cómo usar la libertad cristiana. Y para usar la libertad cristiana, Pablo advierte de un peligro. ¿Cuál es? Las obras de la carne. Y entonces menciona la contraposición, que es el fruto del Espíritu. Y si usted se da cuenta, llama obras de la carne, y andar en el Espíritu es por el fruto del Espíritu. Contrario a lo que mucha gente piensa. La gente piensa que andar en el Espíritu es andar espiritualizando las cosas. Cuando andar en el Espíritu, según la Biblia, es manifestando el fruto del Espíritu, que ya leímos que es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y termina diciendo Pablo, contra esas cosas no hay ley. Así que esto no tiene nada que ver con lo que mucha gente y algunos amados cristianos de allá afuera andan pensando que es la manifestación del Espíritu. Como dijimos la semana pasada, hermanos, la manifestación del Espíritu no es una emoción. La manifestación del Espíritu, lo dice la Biblia, es el fruto del Espíritu. Así que cuando nosotros somos honestos teológica e intelectualmente, tenemos que dejar de pensar lo que nosotros habíamos pensado, porque nos estamos dando cuenta a la luz de las Escrituras que está mal lo que yo pensaba. Es por esa causa que yo siempre le digo a la gente, cuando estamos disertando hacia un tema, siempre les digo, bueno, es que eso es lo que tú crees, pero eso que tú crees es lo que dice la Biblia. Porque si lo que tú crees no es lo que dice la Biblia, entonces tú lo tienes que quitar de tu pensamiento y de tu corazón y de tu creencia, porque acabas de descubrir que estabas creyendo una mentira y estabas en un error. Recuerden, amados hermanos, que una de las profesiones que nosotros tenemos dentro del cristianismo es que la Escritura, la palabra de Dios, es la base fundamental de fe, de conducta y de comportamiento de nosotros los cristianos. Por tanto,
cualquier cosa que no tenga sustento bíblico, entonces yo debo de entender que yo estaba siguiendo el error, que yo estaba siguiendo la mentira. Y tengo que corregir eso que yo pensaba y que no es verdad. ¿Recuerdan una de las frases antiguas que se decían y que creíamos muchos, que decía, ayúdate que yo te ayudaré? ¿Cuántos conocieron esa frase? Ayúdate que yo te ayudaré. Bueno, cuando venimos a la verdad, cuando leímos la Biblia y después de leer Génesis hasta Apocalipsis, no encontramos esa frase, ayúdate que yo te ayudaré, entendimos que eso no provenía de Dios, que yo estaba creyendo una mentira y por lo tanto tuve que corregir mi creencia. ¿A qué cree? Que en Cristo es lo mismo. Habiendo tantas denominaciones, habiendo tantas formas personificadas de interpretación bíblica, es necesario de una forma honesta e intelectual y teológica venir a las Escrituras para concertar que todo aquello que a mí me enseñaron realmente tiene un sustento bíblico, y si no, lo tengo que corregir. Y eso es lo que solamente puede hacer la gente que es honesta, intelectual y teológicamente. De otra manera, la gente siempre sigue bajo los engaños, bajo las mentiras y creencias que a lo mejor de buena fe le impartieron, pero que desafortunadamente, cuando venimos de una forma correcta a la luz de las Escrituras, nos damos cuenta que es un error y que estaba yo viviendo en un engaño. Así que, hermanos, la temática en la que nos encontramos, Pablo está analizando el fruto del Espíritu, el cual está en contra de la posición de las obras de la carne. Y que Pablo inició exhortando a la congregación de Galacia, seguramente por la carencia de la manifestación de este fruto en esa iglesia, que le dijo, andad en el Espíritu. Anden en el Espíritu, lo cual no es una opción. Todo aquel que se diga creyente, seguidor de Jesucristo, debe de ser una persona que anda en el Espíritu. Y para andar en el Espíritu es necesario que sepamos cuál es la manifestación de que una persona anda en el Espíritu. Y andar en el Espíritu no es andar temblando. Andar en el Espíritu no es andar hablando raro donde nadie te entiende. Andar en el Espíritu no es tirarse al suelo y revolcarse. Andar en el Espíritu no es ladrar como perro. Andar en el Espíritu no es estarse riendo descontroladamente. Andar en el Espíritu, según la Biblia, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, enseñó a la iglesia de Galacia, es manifestar un comportamiento, un carácter de vida basado en el amor, en el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. De otra manera, puede ser todo menos la manifestación del Espíritu. Recordemos, hermanos, que nosotros tenemos un enemigo espiritual que es muy astuto y cambia las cosas y engaña a la iglesia, porque esa es la advertencia de Jesús para estos tiempos que son los últimos tiempos. Mirad que nadie los engañe. Y la única forma de no ser engañados es tener como base fundamental de nuestra vida la palabra de Dios. Si la Biblia claramente dice que la manifestación de que alguien tiene al Espíritu Santo es amor, gozo, paz, es decir, todos esos aspectos que corresponden, hermanos, al carácter manifestado de Jesucristo. Por eso, con respecto a lo que nosotros hoy vamos a estudiar, Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón.
De tal manera que nadie puede ser manso si no es porque está siguiendo a Jesucristo. Nadie puede ser humilde si no está siguiendo a Jesucristo. Porque la humildad no es falta de dinero. Porque la humildad no es vivir pobre. La humildad es carácter. La mansedumbre es carácter. Mansedumbre no significa, hermanos, que nosotros seamos débiles, que seamos tontos. Y póngale el adjetivo que usted quiera, menso, lo que usted quiera. Eso no significa mansedumbre. Mansedumbre, una persona mansa es aquella que tiene fuerza y poder, pero que sin embargo somete esa fuerza y poder a un carácter tal que lo lleve a servir a los demás. Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Juan capítulo 1 dice que Jesús hizo todas las cosas y nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho si no hubiera sido por Él. Y en ese poder que Él poseía, viene al mundo 100% hombre y 100% Dios. Y Él no usó de su poder, Él no usó de su autoridad, sino antes Él no vino a ser servido, sino a servir a los demás. Por lo tanto, mansedumbre no es no tener poder, no es no tener autoridad, es tener poder y autoridad y no hacer uso de Él, sino antes servir a los demás. Hermanos, no es que nosotros no podamos voltearle un cachetadón a alguien. Se lo podemos dar. Pero es por causa, hermanos, de que Cristo está en nuestra vida que retenemos esas actitudes, porque aparte de estar mal y no ser correctas a los ojos de Dios, no debemos de hacer uso de ellas para nosotros afectar a alguien. No se trata que yo no puedo hacerlo. No se trata que yo no tengo el poder para hacerlo. Se trata de que por causa de que lo tengo, mi comportamiento tiene que ser basado en la mansedumbre. Andar en el Espíritu, hermano, nos ayuda para no satisfacer los deseos de la carne. Porque, amados hermanos, ese es uno de los más grandes problemas entre nosotros, entre la gente. Como el pecado es sabroso, entonces estamos satisfaciendo nuestra carne, pero no estamos satisfaciendo o llevando a cabo que se manifieste el fruto del Espíritu. Hermanos, mucha gente yo le he escuchado. Yo mismo cuando inicié en Cristo lo quise. Yo siempre he escuchado gente que quiere los dones del Espíritu. Hermanos, nosotros debemos de entender que los dones del Espíritu no es lo mismo que el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es el resultado de que nosotros nacimos de nuevo y que el Espíritu está dentro de nosotros. Los dones del Espíritu son otorgados por el Espíritu Santo con el propósito de desarrollar el propósito de Dios en nuestra vida, la encomienda que Dios nos ha dado, para lo cual necesitamos los dones. Pero los dones del Espíritu no pueden llegar a una persona si esa persona no tiene lo primero, al Espíritu Santo, haber nacido de nuevo y se esté manifestando en él el fruto, para que entonces Dios le dé los dones del Espíritu para que pueda llevar a cabo la labor que Dios le ha encomendado. Pero mucha gente, usted los oye, no es que yo tengo don de esto, es que yo tengo don de esto, yo tengo don de aquello, pero su vida, ¿dónde está? Te das cuenta que no hay una coherencia.
Y ahí es donde el enemigo, hermano, es donde tiene engañada a la gente. Porque la gente está buscando los dones, pero no está buscando manifestar el fruto del Espíritu. Menos escuchas a alguien: pastor, yo quisiera saber cómo puedo llegar a ser más santo. No, él dice que tiene don de sanidad, don de profecía, hablan lenguas, y así como los de Corinto, todos los dones tienen. Así la iglesia, ese hermano no es nuevo. No es nuevo que una iglesia esté diciendo: no, es que aquí cae polvo de oro. No, es que aquí todos fluimos en los dones. Aquí en esta iglesia todos fluimos en los dones. Ay, sí, también había una iglesia así en el Antiguo Testamento. Se llamaba Corinto. Y Pablo les dijo: gente carnal. Eso no pasó en la iglesia de Éfeso, donde Juan era el pastor. La iglesia más espiritual es la de Éfeso, no es la de Corinto. Corinto nos muestra una iglesia carnal. Y en esa iglesia todos decían que andaban moviéndose en el espíritu. Bueno, cuando entres en una iglesia de esos, hermanos, ya sabes dónde estás. En una iglesia carnal. En la iglesia de Corinto, ahí estás. Los corintios decían lo mismo, hermanos. Pero tú lees la carta a los Efesios y viene Pablo y lo primero que les dice es: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y cuando está en Corinto, ustedes son carnales. ¿Acaso no, si entre ustedes hay divisiones, problemas, iras, contiendas? Porque uno dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Crespo, yo soy de Cristo. ¿Acaso no sois carnales? Mira, hermano, a mí esas iglesias no me espantan. A mí esas iglesias no me han comunicado nada. Lo único que me han comunicado es que son iglesias carnales. La iglesia de Éfeso era una iglesia espiritual. Fue aquella en que en el capítulo último le dijo: porque nuestra lucha, porque la lucha espiritual, ¿para quién es? Para los maduros. Para los que son espirituales. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso se lo dijo a la iglesia espiritual. Y a la carnal le da una cátedra enseñándole cuáles son los dones del Espíritu reales, cómo se deben de administrar en la iglesia. Y cuando Pablo llega a Galacia, a los de Galacia también les dice: lo que ustedes tienen, lo que les falta en la iglesia es saber esto, que nosotros no debemos de hacer obras de la carne. Y menciona 18 pecados que son obras de la carne. Y después dice Pablo: y cosas semejantes a estas. Bueno, cuando nosotros leemos cosas semejantes a estas, no quiere decir que es lo que tú te imaginas y piensas que es. Lo que tú tienes que hacer para saber cuáles son las cosas semejantes a estas a las cuales Pablo está hablando, entonces tienes que ir a la carta a los Romanos, donde, mire, Pablo menciona 23 pecados. Aquí en la carta de Gálatas Pablo menciona 18. Entonces, 18 para 23, ¿cuántos pecados faltan? 5. Entonces, esas cosas semejantes a esas que ha dicho, esas 18 antes que dijo, son las otras 5 que Pablo mencionó en la carta a los Romanos. Y después te vas a la Tesalonicenses, Colosenses, y comparas las que dijo Pablo ahí en Gálatas, las que dijo en Roma, a los Romanos, a los Tesalónica, a los Colosenses, las que dijo Juan en Apocalipsis. Juntas todos esos pecados, ves cuáles coinciden entre sí, cuáles faltan acá, cuáles faltan acá, cuáles faltan acá, y entonces entiendes qué es a lo que Pablo dijo: cosas semejantes a estas.
para que la gente no interprete más allá de lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque hay gente que interpreta cosas semejantes a estas, lo primero que se le ocurre, aquello en lo que él no practica y que no está de acuerdo según él y sus convicciones, y entonces él manifiesta que eso es a lo que se refiere Pablo, cuando Pablo claramente en otras cartas ha mencionado los pecados que corresponden a todo lo que Dios ha manifestado, ha dicho acerca del pecado, porque Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo. Hermanos, esa es la forma correcta de estudiar las Escrituras. Pero como sabe que esto cuesta, porque pues va a agarrar la carta a los Gálatas, va a leer los 18, después se va a ir a Romanos y va a leer los 23 pecados que están ahí, y luego se va a ir a Colosas y luego va a ir a Apocalipsis, y todo eso lleva un tiempo para que usted entienda cuáles son esas cosas semejantes a las que dijo Pablo en Gálatas. Entonces, hermano, pues lo más fácil es seguir lo que otros dicen y no concertar bíblicamente lo que la palabra de Dios enseña. La semana pasada, hermanos, enfatizamos mucho acerca de la fe. De verdad, nos quedamos muy cortos, hay muchas cosas que decir. Pero lo importante lo establecimos, que hay una fe salvífica y hay una fe santificadora. Esos son los parámetros que nosotros establecimos. Pero hoy toca, hermanos, profundizar acerca de la mansedumbre, aunque ya mencionamos unos aspectos básicos de la misma. La palabra mansedumbre se traduce dominio propio también. Mansedumbre también se traduce dominio propio y proviene de una palabra griega que es prautes. Prautes. ¿Sabe por qué no me importa si estoy pronunciando bien el griego o no, ni me interesa? ¿Sabe por qué? Porque en el griego koiné nadie sabe cómo se pronuncia. Entonces, si nadie sabe cómo se pronuncia, pues yo lo pronuncio como a mí me da la gana y punto. Y es prautes, porque así dice el libro, prautes y es prautes, y me interesa un cacahuate si así se pronuncia o no. Porque luego sale gente en el internet, es que así no se pronuncia el griego, cabeza de calabaza, tú tampoco sabes, nadie sabe. Así que no nos interesa. Entonces, el dominio propio, que es la mansedumbre, que ya dijimos al principio, que no es debilidad, no es ser menso, sino que sabemos que podemos, sabemos que tenemos las capacidades, pero las retenemos por causa que manifestar el carácter de Cristo en nuestra vida y no en nuestro carácter personal, porque si yo manifiesto mi carácter personal, como te he dicho, pues te volteo 2 cachetadas, ¿no? Entonces lo que hago es aplico el prautes, diga conmigo prautes. Cuando se ponga Chucky su esposa, dile prautes, prautes. Manso, 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 ¿no? Sí, porque como manso y menso se parecen, pues mejor dile prautes. Prautes, mi amor, prautes. Acuérdate que el pastor dijo prautes. Esta palabra, hermanos, griega que es prautes, incluye la idea, escuche, de amabilidad, de ser amable, pero se traduce como mansedumbre. En uno de los libros escritos por un teólogo llamado R.C. Treach, escribe que prautes, traducida mansedumbre en la Biblia como parte del fruto del Espíritu, no solo consiste en una conducta externa de una persona, tampoco en sus relaciones con sus semejantes, y mucho menos en su mera disposición natural. Más bien, dice este hombre R.C. Treach, es una gracia del alma entretejida en sus fibras más íntimas, o sea, esto lo dice de forma poética, ¿no? Cuyo ejercicio se dirige primero y por encima de todo a Dios. Es decir, que esta parte del fruto del Espíritu
no tiene preeminencia hacia los demás, sino que primero debe de ser manifestado a Dios para que en consecuencia nosotros podamos manifestarlo de forma correcta al prójimo. Es el temperamento espiritual, dice Tresch, que nos permite aceptar su trato hacia nosotros como bueno. Y en consecuencia lo hacemos sin debate ni resistencia. Mansedumbre, entonces, hermanos, es una actitud humilde y amable que permite la sumisión paciente en medio de las ofensas. Cuando tú eres manso y manifiestas la mansedumbre, cuando alguien te está ofendiendo, y tú estás así como diciendo, ya acabaste. Y después le respondes, ¿no? No diciendo, soy espejo y mi reflejo, y para eso me gustabas, y bueno, ¿para qué te sirvo? No, sino con una mansa respuesta, porque la mansa respuesta, ¿qué hace? Vea que sí lo sabemos. ¿Tú por qué se gritan? ¿Por qué se jalan los pelos? ¿Ya ve cómo el problema siempre no es no saber? Sí lo sabemos. Aquí el problema es aplicar. Ese siempre va a ser el problema. Y yo espero que nosotros vayamos avanzando en ese sentido, hermanos, que ya nos dejemos de ser niños espirituales y apliquemos los principios, porque ahí estriba nuestro crecimiento, en que nosotros apliquemos lo que sabemos. Así que en consecuencia lo hacemos sin debate ni resistencia, nos mostramos humildes, amables, no mostramos cualquier deseo de venganza ni de retribución a la persona que nos ofendió, nos agredió. Por tanto, es la condición que conduce a la sumisión incondicional a la voluntad de Dios. ¿Por qué nosotros somos mansos? Porque nosotros nos estamos sometiendo a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios, al referir la palabra de Dios que el fruto del Espíritu es mansedumbre, entonces yo me someto a esa voluntad y en vez de que salga mi mal carácter, me comporto de una forma mansa, tranquila. No por eso me voy a dejar, pero voy a tratar de razonar. Lo que la gente pierde cuando está molesta, pierde la razón y hace tonterías, habla tonterías y actúa como tonto, ¿no? Porque pues eso es ya, o sea, una vez que lo piensas y lo hablas, pues nada más te falta hacerlo. Y entonces lo hacen. Cuando uno ni siquiera ni al caso, ¿no? Pero bueno, así es la gente, hermano. Pero pues la inmadurez, ¿no? Por tanto, es la condición de sometimiento a la voluntad de Dios. Miren lo que Jesús señaló, hermanos, en Mateo capítulo 11, versículo 29. Mateo 11, 29. Aquí vamos a ver algo muy importante, hermano, de ese carácter de mansedumbre. ¿En dónde está su fundamento? ¿Y por qué hemos dicho que es la condición que conduce a la sumisión incondicional a la voluntad de Dios? Mire, Mateo 11, 29 dice, está hablando Jesús, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué Jesús dice aprendan de mí? Porque Él mismo estaba sujeto a su Padre. Él no hacía nada que no hacía ver a su Padre y no escuchaba oír a su Padre. En ese carácter, es por eso que Él tomaba el yugo del Padre, que era hacer la voluntad de su Padre, someterse a la voluntad de su Padre, y por eso Él refiere y dice Él mismo, aprendan de mí. Por tanto, ¿qué estaba pidiéndole a los discípulos? Que tomaran su yugo. ¿Cuál yugo? Que hicieran lo que Jesús hacía. Porque el yugo que el Señor nos pone es fácil. ¿Por qué? Porque ya vimos ejemplo.
Cuando tú sabes algo, pero no lo has experimentado en carne propia, no es lo mismo a que ya tengas la experiencia, a que alguien te diga cómo se hacen las cosas. Tú sabes hacer las cosas, pero no tienes la experiencia de hacerlo. A mí me pasó muchas veces en el hospital que llegábamos y cada 3 meses íbamos a prácticas hospitalarias y llegábamos al hospital, nos ponían en los diferentes servicios de acuerdo a nuestro conocimiento y entonces llegábamos teniendo la teoría, pero no teniendo la práctica. Y cuando ya estaba el asunto, pues ahí es donde doblábamos las manos, decíamos, sí, es que sí sé cómo se hace, pero es que nunca lo he hecho. ¿Y saben lo que hacían los médicos, los que estaban ahí en prácticas? Lo que hacían era que cuando alguien se moría, practicaban todas. Le metían el suero, le metían aquí en la yugular, la intravenosa, para practicar. Total, ya estaba muerto. Y pues es que no había otra forma, hermano, no hay otra forma. Es que fui al seguro y me hicieron una bolota. Pues sí, pues es que están practicando, dale chance. Sí. Sí, tristemente es así, hermano, pero es que solamente así se aprende. Echando a perder se aprende, y te echaron a perder la pompa porque pues te dejaron un bolón. Pero pues solamente así, hermanos. Esa es la forma. Entonces, cuando nosotros venimos a la práctica de las cosas espirituales en Cristo, descubrimos lo mismo, que tenemos la teoría, pero nos hace falta la práctica. Viene Jesús y nos muestra cómo. Entonces, ahora para nosotros debe ser fácil porque ya hay alguien que nos mostró cómo se hacen las cosas. Eso es lo que está diciendo Jesús. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque si Jesús tenía todo el poder y toda la autoridad del universo al ser el creador de todas las cosas, mas sin embargo Él se sometió a la voluntad de su Padre que está en los cielos, luego entonces nos pide que nosotros nos sometamos a Él, porque Él ya nos enseñó cómo hacerlo. Por eso Él refiere y dice, llevad mi yugo sobre vosotros, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. ¿Y cuál es el propósito de la mansedumbre y el propósito de ser humilde? Dice, hallarán descanso para vuestras almas. Porque no hay nada más refrescante que saber que estamos haciendo lo correcto a los ojos de Dios. Mira, hermano, que este mundo se acabe. Así como dice la canción, que el mundo te critique, pero si tú sabes que estás bien con Dios, no te debe de importar nada más. Porque tu alma está en descanso, porque tú sabes que estás haciendo lo correcto delante de Dios. En este tiempo, hermanos, como señala Jesús, la mansedumbre no tiene nada que ver con imitar algo, sino con la identificación de nosotros con eso. Yo no tengo que imitar la mansedumbre. No, pues es que sí, manito. Sí, manita. Así. No imites, carnal. Aquí se trata que te identifiques, que seas parte de ella, no que la imites. Ay, hermano, porque hay tanta gente que aparenta tantas cosas, pero que su vida es un desastre. No, hermanos, no seamos imitadores de nada. Antes pensábamos que los mexicanos éramos los más grandes imitadores, hoy los chinos nos ganaron. Pero antes nosotros, todo lo que venía de Estados Unidos lo imitábamos. Bueno, todavía hay gente que así se comporta. Si sale un artista que camina así como sonso, allá va ese sonso caminando como el artista. Si aquel artista trae los pantalones guangos, así que hasta, no sé, hasta mal se ven, es que ellos piensan que se ven bien, se ven mal, enseñando media pompa y medio calzón, ¿para qué carambas? Pero así andan, imitando todo lo que otros hacen. No seas una imitación de alguien. Jesús no quiere que tú lo imites. Jesús quiere que tú te identifiques con Él para que seas como Él. Ya se quieren parecer a las coreanas. Tienes cara de tlaxcalteca, muchacha. No vas a parecerte una coreana. Ya, punto, se acabó.
ni porque quieras hablar como ellos, ni porque te quieras vestir como ellos, ni porque te pintes la cara como ellos. Y han salido hasta ahí en el internet de gente que se le olvida poner el filtro y, no hombre, espántame, Panteón, ¿no? Dice uno, ay, Dios mío. Pero la gente, es que la gente vive en la ilusión, no en la realidad. Y tenemos que vivir en la realidad, en la verdad, hermanos. Eso es lo que Satanás está haciendo. Está haciendo que la gente se crea lo que no es, piense lo que no debe de pensar y haga lo que no debe de hacer. Eso es lo que Satanás está haciendo en esta generación. Así la está transgrediendo. Y nuestra juventud, tristemente, está siendo atrapada en eso. Y el Evangelio es la solución. El Evangelio es la solución. Lo único que nosotros debemos de hacer es enseñarle a nuestros jóvenes el Evangelio. No te vas a preocupar que si encuentra un maestro ateo, un traumado, lo que sea, no te va a importar. ¿Por qué? Porque tú sabes el Evangelio. Y el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que no me va a interesar. La solución, hermanos, por muchas conferencias que vengan esos grandes conferencistas a hablarnos sobre la feminidad y sobre esos movimientos, ¿verdad?, que están habiendo en este tiempo. No, hermanos, ellos no son la solución. Sí conocen la verdad, pero la solución realmente a todas las cosas de este mundo es la palabra de Dios. Es por eso que Dios nos la dio. Es por eso que yo siempre he creído que la Biblia es el acto de amor, de gracia y de misericordia más grande que Dios le ha dado al hombre. Porque si el hombre no hubiera conocido su pecado, todos nos hubiéramos ido al infierno. Pero por causa de que la Biblia dice, no matarás, no robarás, no fornicarás, y conocer ese pecado y que eso no le agrada a Dios, es que tenemos la oportunidad, porque aquí ya depende de ti, hermano, la oportunidad de no irnos a la izquierda, no irnos a la derecha, sino caminar rectamente. Así que, por eso hago esa mención. Jesús, hermanos, exhorta entonces a sus discípulos a someterse a su voluntad. Mi yugo es fácil. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y se pone como ejemplo de sumisión, porque Él se somete también al Padre voluntariamente y en amor. Por tanto dice, aprendan de mí, vean lo que yo hago para que ustedes lo puedan hacer. Eso es lo que está diciendo Jesús. Aprendan de mí, yo soy manso y humilde de corazón. Pues esa es la única forma, dice, de hallar descanso en la vida. Por lo que señaló, y hallaréis descanso en vuestras almas. Entonces, no existe una mejor forma de vivir en paz que estar en descanso en nuestra alma, que siendo mansos y humildes de corazón. Ay, hermano, hay tanta gente enferma de la bilis, tantos corajes, tiene cara de coraje. ¿Cuándo vendrá la alegría a ese rostro, hermano, hermana? Como dice el Juanga, te lo pedimos por favor. ¿Cuándo? ¿Cuándo cambiará? Bueno, el rostro no lo puedes cambiar, pero por lo menos ponte una bolsa de Sabritas para que estés sonriendo. Hermanos, alguien dijo al respecto del camino correcto y del equivocado una frase que escribí. Si nadie te envidia, si nadie te odia, estás en el camino equivocado. ¿Por qué? Porque el éxito molesta, el talento incomoda, y a la luz de Dios que te da su energía, esa luz les causa envidia. Se lo voy a repetir lo que están anotando para que se avienten las buenas allá. Si nadie te envidia, si nadie te odia, estás en el camino equivocado. ¿Por qué?
Porque el éxito molesta. El talento incomoda. Y la luz que Dios te da de su energía les causa envidia. ¿Por qué, hermanos? Porque estás en el camino correcto. ¿Por qué a Jesús lo llevaron a la cruz? Porque Él andaba en el camino correcto. ¿Por qué les causaba el escozor a toda la gente? Porque Él hablaba la verdad. ¿Por qué los fariseos, los saduceos y todos los feos decían, ¿quién es este? ¿No es este el hijo de María, de José el carpintero? ¿Por qué menospreciaban a Jesús? Hermano, ¿por qué te menosprecian? ¿Por qué, joven, cuando vas a la iglesia, a la escuela y te dicen, ¿a qué se dedica tu papá? Mi papá es el padrino, el que vende la carnita. ¿Qué hubo? Es que mi papá es ingeniero. Para que veas, mi papá es el que vende las carnitas, tu papá es ingeniero, estamos en la misma escuela. ¿Qué hubo? ¿Por qué la gente te menosprecia? ¿Por qué la gente no quiere que tú avances? ¿Por qué la gente no quiere que tú salgas adelante? ¿Por qué la gente envidia en vez de ponerse a trabajar? Porque esa iglesia tiene gente, ya viste, hay un montón de coches, pero están en una lona, ¿por qué están ahí? ¿Por qué en vez de hacer eso, por qué no se ponen a chambear? Si ha sido fácil, no, me he pasado 23 años, y la gente quiere la cosa maruchan, la gente quiere que, voy a abrir una iglesia en Santa Inés, la pongo, ya se llenó, ya viene mucha gente, ya le gané a aquel, ya ven, ya vieron, ya le gané, como te hablas en competencias, como si estuviéramos en unas competencias. No, a mí no me interesa, hermano, tener poca, tener mucha, tener bastante gente, no me interesa eso. A mí me interesa cumplir el propósito de Dios en este territorio al cual Dios nos ha mandado. Simplemente, si el producto de cumplir y de ser obediente, de seguir el principio de Dios, nos lleva a tener una mega iglesia, qué bueno, pero yo no estoy buscando eso. Yo estoy buscando cumplir la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero sé que la búsqueda del reino de Dios y su justicia nos añade todas las cosas. Porque yo me estoy moviendo en los principios de Dios. Porque a mí no me está interesando la opinión de la gente. Yo no estoy compitiendo con los demás. Yo no estoy viendo quién tiene el edificio más grande. Yo no estoy viendo quién es mejor, sabe más. Yo estoy haciendo lo mío para lo que Dios a mí me mandó. Y eso es suficiente y eso a mí me basta. No me importa lo demás porque en mí no hay envidia. En mí está el fruto del Espíritu. Y eso es lo que debe haber en nosotros. A nosotros, ay hermanita, qué bueno que te ascendieron, amiga, Dios te bendiga, voy a estar orando por ti para que salgas adelante. Esa actitud un día te va a poner ahí. Pero si tú empiezas, no, pues sí, pero si yo no fallo, yo sí, sácate de ahí, quítate de esa posición, hermano. Tú haz lo tuyo, tú obedece, tú sé fiel, no te saques las cosas de la empresa, no seas ladrón, no hagas cosas indebidas, gánate la confianza y eso va a hacer que tú seas catapultado a lugares donde la más gente que sí es envidiosa, que sí está buscando su beneficio, pues al rato va a sentir eso por ti, pero tú te vas a dar cuenta precisamente que estás por buen camino. Hermanos, cuando la gente nos empieza a insultar, a agredir, a lanzar indirectas, a sentirse muy espirituales, como si a nosotros nos importara, y empiezan con esas cosas, hermanos, lo único que yo empiezo a sentir, hasta esbozo una leve sonrisa, pues para que no se sienta mal, una leve sonrisa casi imperceptible, y digo, gracias Señor, porque el poderoso Espíritu tuyo está sobre de mí. Decía un cantante, hermano, muy conocido, llamado Javier Solís,
Sí me llaman el loco, porque el mundo es así. La verdad, yo estoy loco. Y debería ser cristiano ese cuate, pero ya no le decimos, pero loco por ti. Loco por nuestro Señor, hermano. Sí, estamos locos. Que digan lo que digan. Hermano, nosotros todo lo hacemos por amor a Cristo. No nos está interesando la opinión de la gente, sus supuestas unciones, sus tremendos discernimientos que tienen. Que se baña. A mí hasta me da risa esa actitud, hermanos. Jesús no dijo que por eso íbamos a conocer a la gente. Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Alguien que manifieste amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, ese es mío. Ese es mío. Así que no te preocupes, hermano, tú esfuérzate por manifestar el fruto del Espíritu. Y digo esfuérzate no en un afán de que sean tus obras lo que lo producen, porque ya dijimos que nosotros no lo pudimos producir porque es fruto del Espíritu. Me refiero a que tú hagas lo que tengas que hacer para estar en comunión con Dios, para que Él produzca en ti ese bendito fruto en tu vida. Así que si nadie te envidia, si nadie te odia, pues estás en el camino equivocado. ¿Por qué? Porque el éxito molesta, el talento incomoda y la luz que Dios nos ha dado en su energía les causa envidia. ¿Por qué? Porque estamos en el camino correcto. Jesús es el que señala de sí mismo este aspecto de ser manso y humilde de corazón, que ya analizamos. La mansedumbre, entonces, hermanos, no es algo que el hombre produzca, es fruto del Espíritu y es parte del carácter de Jesús, el cual nosotros debemos de manifestar, porque nosotros tenemos que ser como Él. Hermanos, Pablo habla de lo que es la mansedumbre de Cristo. El apóstol Pablo, hermanos, el apóstol de los gentiles, el único que nosotros tenemos junto con los otros apóstoles de Jesucristo. Los demás no sé quién los nombró, quién nos le mandó y quién los puso, pero bueno, ya están como la Iglesia Católica, esos cuates. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 1. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 1. Pablo dice estas palabras, hermano, recuerde siempre Pablo hablando inspirado por el Espíritu Santo. Refiriéndose a Cristo, dice en 2 de Corintios 10:1, por la humildad y la bondad de Cristo. Vemos ahí dos partes del fruto del Espíritu, ¿verdad? La humildad y la bondad. Yo, Pablo, apelo a ustedes personalmente, yo mismo que según dicen, soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero atrevido cuando estoy lejos. Entonces dice Pablo, ustedes me están juzgando mal, porque yo realmente manifiesto la humildad y la bondad de Cristo. Así que los corintios, ¿verdad? Ya conociendo todo el contexto del por qué se escribió esta carta, sabemos que los corintios estaban negando el apostolado de Pablo, y Pablo en su segunda carta sigue defendiendo su apostolado. Qué triste, hermano, que uno es el que enseña a la gente, uno se sacrifica y después la gente duda de uno. Es tremendo eso, hermano. Es tremendo, la verdad no sé cómo la gente llega a esas conclusiones. Pero bueno, viendo la experiencia de Pablo y que lo experimentó, pues nosotros, ¿qué nos podemos esperar? Como ya vimos, hermanos, nuestro Señor Jesús se califica como manso y humilde, pero aún así era capaz de indignarse. Cheque esto, hermano, porque esto es para los religiosos. Jesús en su carácter era manso y humilde, pero al mismo tiempo era capaz de indignarse. Cuando Él entra al templo y ve lo que está haciendo la gente, que no están guardando reverencia, que no han entendido el propósito de los sacrificios, que el sacrificio mandado, el comprar un ave, el llevar harina, el comprar un animal, ¿verdad?, que no tuviera defecto y ofrecerlo en sacrificio, tenía un propósito para el perdón de los pecados, y la gente había hecho un mercado. Y
Y en la iglesia cristiana hoy en tiempo se hace mercado cuando la gente no entiende por qué está aquí. Cuando no guarda reverencia. Cuando está distraída. Cuando está viendo la mosca pasar. Cuando no está sumergido en su espíritu, no está alabando con el corazón, con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Cuando la gente no entiende eso, hermano, se vuelve religiosa. Empieza a venir aquí, sí, aquí permanece, pero su vida no cambia. Y según la carta a los romanos, el llamado a la iglesia es a vivir una vida nueva. Hoy hay iglesias que así se llaman. Está bien, no vamos a pelear por eso. Pero no se trata de nombres, se trata de comportamiento, se trata de estilo de vida. Sí, porque yo me puedo poner la iglesia del Redentor, del único, de los santos, de los últimos días, de los testigos de Jehová, de los evangélicos, católicos y protestantes, y le puedo poner el nombre que yo quiera. Pero aquí en el evangelio no se trata de nombres. El carácter de tu vida no lo da el nombre de tu iglesia. El carácter de tu vida te lo debe dar Cristo. ¿De qué me sirve que yo vaya a una iglesia con un nombre así muy mafufo si mi vida no cambia? Si ahí no está el evangelio. Si estoy ahí en una mentira. Hermano, de nada sirve. Una iglesia que no tiene un nombre rimbombante, pero que el carácter de la gente es correcto porque se predica el evangelio y se predica la sana doctrina y la sana enseñanza, hermanos, eso es lo que vale. Eso es lo que importa. Por tanto, hermanos, no es cuestión simplemente de nombres, de apariencias, es de carácter. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo. Quien es de Cristo muestra su carácter. Por eso Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. El carácter de mansedumbre principalmente es de sometimiento a lo que Dios determina. Tiene la probabilidad de determinado momento también, como ocurrió con nuestro Señor Jesús, de indignarnos. Porque nada hay peor que nos cause indignación, es que la gente esté diciendo mentiras, es que no se predique el evangelio. Eso nos debe de causar indignación. No es cuestión de que nosotros estemos atacando a alguien, estamos atacando lo que está enseñando que no es correcto. No estoy atacando a la persona, estoy atacando su doctrina, su enseñanza errónea. Porque en el internet siempre sale gente muy espiritualoide. Vamos a orar por él. Es que lo que deberíamos hacer es orar. Dile eso a Apolo. Dile eso a Pablo. ¿A poco Pablo dijo, no, hay que orar? Vamos a orar por este endemoniado que está enseñando mal. Vamos a orar por este pecadorzote. No, le dijo, entréguelos a Satanás. A Himeneo y a Fileto ya los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. A ese joven que anda cometiendo pecados de adulterio y fornicación, ya lo entregué a Satanás. A ver, hermanos. Hermanos, no hay mayor expresión de amor que sacar a una persona de la mentira, que comunicarle el error. Por eso decíamos la semana pasada, si tú a tu lado, enfrente, atrás, o a alguien que tú consideres tu amigo, no es capaz de decirte las cosas tal y como son, a pesar de que te ofendas, que te enojes, que le dejes de hablar, lo que sea, si no tienes a alguien así, entonces quiero decirte algo, no tienes a nadie que te ame.
que te ame de verdad. Porque una persona que te ama de verdad te previene. Porque Él no quiere que tú vayas a donde vas. No quiere que caigas donde mucha gente ha caído. No quiere que te pierdas. Eso fue lo que hizo Jesús. Él vino y nos vino a mostrar el camino, la verdad y la vida, para que no termináramos en el infierno. Y no importa que la gente se molestaba, porque Jesús lo primero que le anunció a la gente no es Dios te ama. No, les dijo arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa fue la proclamación del Evangelio. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque lo que tiene que hacer el ser humano es arrepentirse. No les dijo, Dios te ama, amor y paz. No, les dijo, arrepiéntanse, cambien su manera de pensar, dejen de hacer lo que están haciendo. De esa manera, hermanos, entonces nosotros entendemos la frase que el Espíritu Santo reveló al apóstol Juan cuando dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Y para que la gente no se perdiera, tenía que haber una anunciación que les dijera, arrepiéntanse. Lo mejor que le puedes decir a tu amigo, si realmente tú lo amas, es decirle arrepiéntete. Arrepiéntete porque eso no está bien. Hermanos, no es casualidad. Cuando uno estudia las Escrituras de la forma que se debe estudiar, uno se da cuenta luego de la preeminencia de Pablo cuando le habla a las iglesias. Cuando les habla a la iglesia, lo primero que le dice, cuando les está enseñando en la carta a los romanos, la carta más sistemática de la Biblia, aquella que lleva organizada y ordenada las doctrinas, el propósito de Dios para Israel y cómo vivir la vida cristiana de una forma ordenada, lo primerito que le dice a la iglesia cuando la quiere poner en orden, le dice, sujétense a sus autoridades. Los cristianos no estamos para criticar al gobierno, no estamos para atacar a la gente del gobierno. Los cristianos estamos para orar por ellos, para pedir por ellos, porque Dios los puso. Dios los puso. Y la oración de nosotros es para que nosotros vivamos quieta y en paz y sosegadamente. No es para estar criticando los gobiernos. Cualquier gobierno, hermanos, no me importa, el cualquiera. En este tiempo, el que estamos para orar por ellos, para pedir por ellos, para que Dios los use, para que nos bendigan, para que México cambie, para que seamos mejores, para que Cristo sea manifestado en este gobierno y en este tiempo. Para eso estamos los cristianos. Es que a mí no me gusta, es que ya no me importa, no te debe de importar, no es por ti. Dios lo puso. Tú lo que tienes que hacer es sujetarse a la autoridad. Orar por ellos, pedir por ellos, bendecirlos. ¿Qué que se equivocan en esto? Todos nos equivocamos. ¿Que tú eres perfecto? ¿Qué? Todos se equivocan, todos fallan. No hay un justo, no hay uno. A Dios le plació ese gobierno, punto. Mañana no sabemos si seguirá, si no seguirá, no sabemos. Y ni nos debe interesar. Nuestras bases, fundamentos, no están en los gobiernos, están en Cristo. Él es nuestro sustento, Él es nuestra provisión, Él es nuestra bendición. Hermanos, no somos perfectos en palabra, en conocimiento y en carácter. Pero también como los de Berea, tenemos que analizar las cosas. A mí no me molesta que usted analice lo que yo digo, analícelo. A lo mejor me equivoqué en una palabra, a lo mejor en vez de decir Pablo, dije Pedro, en vez de Pedro, Pablo. Es que eso no importa. Aquí no importa la referencia, a qué me estoy refiriendo, cuál están teniendo entendimiento, lo que trato de decirles, sí. Ay, ¿qué predicó el pastor? Ay, no sé, pero se refirió a José José. Es un ejemplo nada más, hermano. Pero bueno, es que hay gente que está a su mecha.
No podemos nosotros pensar que lo sabemos todo. Sí, Dios nos usa y de repente nos salen versículos hasta por las orejas, pero eso no es de nosotros, eso es de Dios. Lo que es mío es lo malo, lo que vea malo de mí, eso es mío. Y ahí, sopórteme, porque yo también lo soporto a usted. La mansedumbre, entonces, hermanos, viene de a la experiencia de quien puede ser iracundo. O sea, ¿usted puede ser iracundo? Sí, lo puede ser. Pero la mansedumbre es la experiencia que viene antes de esa manifestación. Usted puede ser iracundo, sí, usted lo puede ser, pero no, usted actúa en mansedumbre. Pero ahora el Señor Jesús tuvo la capacidad de indignarse, pero fue por las cosas espirituales. Fue porque estaban contaminando la iglesia, el reino, no por otras cosas. Hay iglesias que dicen levanta las manos, otras dicen que no. Bueno, ahí no voy a estar peleando. Hay unos dicen que hay que cantar despacito, otros que hay que alabar con júbilo, y yo no voy a pelear por eso. A mí me gusta todo eso, siempre y cuando sea para Cristo. Vámonos, salgamos corriendo y gritemos, Cristo vive, punto. Si tú eres apaciguado y así, bueno, está bien, hermano. Me decía un hermano un día, pastor, es que yo quiero así gritar, correr, no puedo, yo solamente así hágalo, hermano. Esa es su forma, es lo que Dios le puso, usted es así, es su parte de su carácter, hágalo así. Quiere correr, quiere brincar, quiere hacer, hágalo así. Al final de cuentas, ¿quién es glorificado? Él. Él es glorificado. Eso es lo que importa. No vamos a estar peleando por esas formas. No son las formas por las que debemos de pelear. Es a quién se lo estamos diciendo. A quién estamos adorando. Entonces, a causa de la vieja naturaleza que tenemos, no como resultado de un esfuerzo personal, sino como la identificación con el pecado que tuvimos antiguamente, pues es natural, estando esa naturaleza todavía aquí, que ya debería estar muerta, pero a veces la revivimos, ya no deberíamos de actuar así, pero debemos de manifestar el fruto del Espíritu. Y hay un momento, si usted se ha dado cuenta, cuando usted está enojado y va a manifestar su enojo, llega un momento en que usted como que toma una pausa. Y ese es el momento en que usted está luchando con su carne y con el Espíritu. El Espíritu y la carne están luchando. Y después viene la manifestación. Y si usted, en vez de actuar iracundo, responde con una mansa respuesta, entonces Cristo venció en su vida. Por eso Pablo decía que el Señor nos llevaba de victoria en victoria en Cristo. El Señor Jesús, hermanos, como ya vimos en su carácter, fue manso y humilde. ¿Por qué? Porque estas dos cosas van de la mano. Yo no puedo decir que soy manso si no soy humilde, y no puedo decir que soy humilde si no soy manso. Por eso Jesús refirió estas cosas en una forma ambigua y consecuente. Soy manso y humilde. Manso y humilde no pueden ir separadas. La mansedumbre y la humildad de la persona. Y sabemos perfectamente que lo contrario a la mansedumbre es la ira. Y el apóstol Pablo, hermanos, nos deja una explicación al respecto. Dice Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo del 2 al 4. En el entendido siempre, hermanos, y esto siempre nosotros lo debemos de tener en cuenta, de que el capítulo 8 de Romanos todavía forma parte de la enseñanza doctrinal. Por lo tanto, esto que vamos a leer es importante enseñanza para nosotros, para nuestro comportamiento y vida cristiana. Romanos 8, 2 al 4 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley,
por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lea el versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Y cuál es la manifestación de la carne? Bueno, Pablo mencionó 18 manifestaciones o obras de la carne: fornicación, adulterio, borracheras, envidias, celos, iras, contiendas. Todo eso que manifiestas, hermano, hermana, es de tu carne. Y en ese momento no estás agradando a Dios. No puedes agradar a Dios con esa manifestación. Pero ¿qué dice después el 9? Mas vosotros vivís según la carne. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y después dice, si es que el Espíritu mora en vosotros. O sea, la única forma de manifestar el fruto del Espíritu es que el Espíritu esté en nosotros. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué mi insistencia que nos aseguremos de que el Espíritu de Dios está en nosotros? Si andamos, hermanos, en fornicaciones, en adulterios, en borracheras y en esas cosas, deberías de dudar de que realmente el Espíritu está en ti, porque esa no es una manifestación del Espíritu, esa es una obra de la carne. Y para que tú puedas manifestar la obra del Espíritu, lo tienes que tener a Él. Si no lo tienes, no lo vas a poder hacer. Por eso les he dicho siempre que nadie puede vivir la vida cristiana si no tiene al Espíritu Santo. Si tú no tienes al Espíritu Santo, no vas a poder vivir la vida cristiana. Vas a salir frustrado. Siempre vas a decir que el culpable es el pastor, que el culpable es la iglesia. Tú nunca te vas a culpar. Tú eres Santa Catalina, tú eres San Godofredo. No, ¿por qué saliste? No, pues es que esa iglesia. No, porque ese pastor. No, tú no fuiste el malo. Tú eras un santo. Tú a todo el mundo amabas. Tú nunca fallaste. Tú no hiciste nada indebido, ¿no? Ah, hermanos, no te engañes. Nosotros salimos de algo o de un lugar porque nosotros somos los culpables. Si fuera una regla eso, de que el culpable es la iglesia, el culpable es el pastor, amado hermano, entonces, ¿quién estaría en la iglesia? No, hermano, es hasta que tú te das cuenta que el problema no está afuera, está dentro de ti. Pablo dijo, lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces descubro que el mal está ¿dónde? ¿Afuera? ¿Es culpa del pastor? ¿Es culpa de la iglesia? ¿De los hermanos de la iglesia? No. El mal está en mí. Hasta que esto se les ilumina en la mente a la gente, es que entonces dice, ah, caray, yo soy el culpable. No se tiene que corregir el pastor, no se tienen que corregir los hermanos de la iglesia hacia mi comportamiento, hacia mí, no, soy yo el que me tengo que... San Godofredo, Santa Catalina, ahora sí, cambia su actitud, cambia su comportamiento, ataca a su enemigo que es él mismo. Él mismo es su enemigo, su carne, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, eso que pertenece al mundo, que no proviene de Dios. Soy yo el culpable, Señor, el pecado está en mí. Por eso Pablo dijo, miserable de mí, porque ese fue el resultado de su disertación. Él dijo, soy un miserable. Mi vida es miserable. Y hermanos, hasta que eso no se revele en nuestra vida, vivimos miserablemente. Pero Cristo, dice el 10, está en vosotros,
El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos, pregunta, ¿quién levantó de los muertos a Jesús? El Padre. Entonces el Padre está operando en nosotros y dice, y Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Se dan cuenta, hermanos? Si alguien no tiene al Espíritu Santo, no va a poder vivir esta vida cristiana. Gracias por participar, hermano. Allá te vemos en la eternidad, tú en juicio y nosotros gozando de la vida eterna. Gracias por participar. Hermanos, llega un momento en nuestra vida que nosotros estamos fallándole tanto a Dios, que debemos de postrarnos de rodillas ahí en lo secreto y decirle al Señor, Espíritu Santo, ven a mi vida. Ven a mi vida porque te necesito. Porque yo no he podido vencer la droga, el alcohol, mi mal carácter, mi mala actitud. No he podido vencer esa chaparrita que me trae en jaque. Es el momento de pedir, hermano, que el Espíritu Santo verdaderamente entre en nuestra vida en una sinceridad, en lo secreto, porque esa es la forma, hermanos, en que Él va a tomar parte en nuestra vida y entonces nos va a dar las herramientas y va a manifestar el fruto de su Espíritu para que podamos vivir esta vida cristiana, que es como un maratón, y entre más nos acercamos a la meta, más difícil se nos hace el camino. ¿Por qué estoy pasando esto, pastor? Pastor, es que estoy en esta situación, pastor. Es que ya no puedo. ¡Camínele! ¡Camínele! Hermano, esto no se acaba hasta que se termina. No se rinda, camínele. Levántese, órale, lo jalo, me lo cargo de aquí a allá 3 pasos, porque la verdad sí pesa más de 100. Allá nada más 3 y vámonos, sigue, vámonos, échale, agarra de la mano, jálelo. Pero no se rinda, porque este es un maratón y entre más nos acercamos a la meta, más sentimos el cansancio y más sentimos las situaciones de la vida, porque estamos a punto de cruzar la meta. Usted lo ve en los maratonistas, ahí vienen, hermanos, acalambrados, ahí vienen que apenas pueden caminar, algunos hasta los agarran para que terminen la carrera, porque, hermanos, cuanto más estamos avanzando, más difícil se ponen las cosas. Si subir a la montaña, hermano, no es fácil. Si alguna vez usted se ha subido a una montaña, usted se da cuenta que cuando más va llegando arriba se hace más difícil el camino, se hace más escabroso, cuesta más, además usted ya va más cansado. Y si el Espíritu Santo de Dios no está en nosotros, hermanos, no vamos a llegar. Nos vamos a caer, nos vamos a derrumbar, nos vamos a venir rodando de la montaña para abajo y el camino que nosotros pensamos haber recorrido, ya regresamos otra vez al punto donde antes estábamos. Y es por esa causa que vemos a muchos hermanitos a veces allá afuera tirando la toalla, porque el camino que ellos habían caminado sin Cristo los llevó otra vez para atrás, para abajo. Los verdaderos hombres y mujeres de Dios, hermanos, son mansos y humildes. En una iglesia muy conocida de sana enseñanza y doctrina llamada Grace o Gracia, escuché en internet el testimonio de uno de los discípulos de este gran hombre de Dios llamado John MacArthur. Josías Grudman, en una disertación o en una explicación, él señalaba que John MacArthur, cuando lo ofendían o lo insultaban o lo contradecían doctrinalmente, hablaban mal de él, le decían que no respondía, él le decía que no respondería. Cuando lo retaban teológicamente, decía MacArthur, yo no tengo que demostrar nada.
Él no se metía en dichos y diretes. Incluso un día, hermanos, un cierto hombre, supuesto profeta, se metió a la iglesia, se paró así enfrente de John MacArthur y le empezó a decir un montón de tonterías, supuestas profecías. Y te vas a morir, MacArthur. Pues sí, todos nos vamos a morir, o sea, no me estás comunicando nada nuevo. Y le empezó a decir un montón de cosas y bueno, los sugieres lo tomaron del brazo, lo invitaron a salir, porque no son los momentos, porque hermano, si le vas a decir algo a Ángel, pues díselo allá donde debe de ser. Pastores, que yo no estoy de acuerdo en esta doctrina o no entiendo esta enseñanza, ahora sí me fundí el fusible. Me podría decir, sí, nos tomamos un café, hablamos, hermano, nos quitamos de situaciones, pero no salimos, nada, que quién sabe qué, vivoreando. No, hermano, esa gente no proviene de Dios. La gente que es de Dios tiene dudas como los de Berea, analizan y preguntan a Pablo. Pero no están en esa actitud. Entonces ese cuate empezó a decirle de cosas y José Grudman dio testimonio del carácter de este gran hombre de Dios llamado John MacArthur. Y dijo de John MacArthur no respondía a las ofensas. John MacArthur decía, dejémoslo a Dios. El Señor se encargará. Nunca contestó. Hermanos, a pesar de las manifestaciones del carácter de este gran hombre de Dios, la gente creía más a ese ofensor que vino a insultar al pastor, que le dijo hasta de que se iba a morir. Y la gente se orienta más hacia la maldad, hacia el pecado, que a ver el fruto de la persona. Recuerde usted siempre ver el fruto de la persona, no lo que dice la gente de él. Hermanos, como esos locos fanáticos pseudoprofetas hay un montón en este tiempo. Y Jesús nos arbitrió de ellos. Guárdense de los falsos profetas. Los apóstoles, sus servidores, nos dijeron, tengan cuidado con los falsos profetas. Y qué bueno que sale otro hombre de Dios llamado José Grudman, que da testimonio y fe de quién era su líder. Y que muestra, hermanos, mostró a través de su vida, hoy lo podemos ver y usted lo puede estudiar, el carácter de MacArthur en su vida, a pesar de todo el tremendo conocimiento que él poseía. Porque hasta tenemos una traducción de la Biblia, ¿de quién? De MacArthur. ¿Con comentarios de quién? De MacArthur. Usted se ha puesto a pensar, ¿qué se necesita para hacer una Biblia y poner unos comentarios de la misma? Si usted no puede hacer un comentario del pasaje que leyó. Pero hay mucha gente que en su ignorancia, como no sabe lo que se necesita para, entonces hablan tantas tonterías y no entienden el camino que esa persona tuvo que recorrer, empezando primeramente, hermano, por enseñar a su iglesia. Escuche, lo primero, enseñar a su iglesia toda la Biblia desde Génesis y Apocalipsis, versículo por versículo. Hermanos, hay mucha gente que viene acá al frente, se avienta unos chorros mareadores, le saca 3 lágrimas, se avienta usted al piso, se revuelca como perro. Y hay gente que se siente alucinada con esa gente. Que cuando tú analizas el mensaje, dice, a ver, dijo este mensaje, ¿cómo se llamó el mensaje? Y luego, ¿qué quiso decir? Y nada tuvo que ver. Y viene un hombre de Dios que en toda su trascendencia, en todo su fruto personal, de carácter, de vida, de testimonio familiar, porque aún hasta su familia da testimonio de la vida de John MacArthur y dan fe de su vida, y resulta que sale ahí un marihuano a decir tonterías y todos le creen al marihuano.
Qué tremendo es eso, hermano, que la gente vive en la oscuridad, en las tinieblas, y no tenga discernimiento ni luz en sus ojos para ver en las personas el fruto y no solamente las palabras. Sí, hermano, porque a mí díganme misa si quieren, pero yo quiero ver su vida. Sí, yo sé que usted sabe versículos, sí, yo sé que usted sabe analizar un texto, pero yo quiero ver su vida. Es decir, yo quiero ver que el resultado de lo que usted está aprendiendo esté en su vida. Que usted resuelva las situaciones, resuelva los problemas. Que usted conozca el Evangelio para que usted pueda resolver sus situaciones. Hermano, entiéndame, yo no le voy a resolver sus situaciones. Quien se las resuelve es su Padre que está en los cielos. Mi labor es presentarle a su Padre que está en los cielos un Dios que usted no conocía, ese Dios que un día a mí me presentaron, yo también se lo presento a usted. Ahora usted tenga una relación con Él, ahora usted conózcalo, conozca su poder, su sabiduría, experimente su presencia, y ahora usted experimente a su Padre que está en los cielos. Él es el que le va a resolver su vida, no es el pastor. Yo solamente le estoy presentando al Dios que a mí me presentaron, el mismo que yo sigo y que a mí me ha resuelto mi vida y me ha resuelto mis circunstancias. Yo lo más que puedo hacer es darle un consejo, gracias a Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la mejor a una experiencia propia, pero nada más. Pero quien realmente le va a resolver la situación es el Padre que está en los cielos, se llama Jesucristo. Aleluya. No somos los hombres los que resolvemos sus problemas, es Dios. El problema es que como usted no tiene una relación con Dios, usted usa de intermediarios, está igual que en la Iglesia Católica. Salió usted de ahí, pero la Iglesia Católica no ha salido de usted. Usted sigue usando intermediarios. Usted vaya con su Padre, usted pídale a su Padre. Él le va a responder. Él le va a ayudar, Él le va a proveer como a muchos nos ha ayudado, como a muchos nos ha proveído. Desde que venimos a Cristo, Él ha estado al pendiente, Él nos está ayudando, Él no nos ha dejado huérfanos, Él siempre está con nosotros, Él siempre nos ayuda. El problema es que tú no has confiado en Él, no has ido a Él, y cuando has ido, has salido con incredulidad, no entendiendo que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que cree en Dios crea que Él existe y además es galardonador de los que lo han buscado. Y tú no has experimentado eso. Y por eso siempre buscas la solución con la gente, con las personas, porque no has palpado, no has saboreado, no has visto la mano poderosa de Dios en tu vida. Pero es porque tú no lo has querido, es porque tú no lo has buscado, es porque tú has dependido de otros y no has dependido de Él. Depende de Dios, porque ¿sabes qué? Te tengo una noticia. Todos los hijos de Dios debemos de aprender a depender de Él y solamente de Él. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Imposible que nosotros logremos eso sin el Espíritu Santo. Tú tienes que llegar a la oración y estar convencido que Él te escucha. Aquí estoy, Señor. Estoy acongojado, estoy triste. Estoy en esta situación que yo mismo me metí, porque hasta eso hay que reconocer, porque ante Dios no podemos usar máscaras. Yo me metí en esta situación por mi mal carácter, mi mala actitud, porque no fui paciente, porque no usé del fruto de tu Espíritu, porque no hice lo correcto, porque dije algo incorrecto, porque hice algo incorrecto. Yo me metí aquí, Señor, ayúdame. Y una vez que salimos de la oración, entonces en nosotros se forma una convicción, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Yo no lo vi, pero estoy convencido que Él estuvo ahí, Él me escuchó, Él me vio, vio mi corazón, vio mi situación, vio mi problema, vio mi pecado y Él me va a perdonar porque Él es fiel, Él es bueno, Él me va a ayudar. Y salgo de ahí convencido de que Él va a hacer algo. Yo no sé qué, pero Él lo va a hacer. Él lo va a hacer, Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. Y cuando yo salgo de ahí con esa actitud, entonces Dios obra. Hermano, tienes que aprender que Dios no va a orar por tus lágrimas, no va a obrar porque estés pataleando en el piso. Dios solamente obra con aquellos que tienen fe, aquellos que confían en el Señor, aquellos que dicen, sí, Señor, estoy triste, pero ¿sabes qué? Yo confío en ti. Este cabezón un día se va a convertir. Esta mujer que todavía no quiere venir a la iglesia se va a convertir. Estos hijos desobedientes van a ser obedientes. Este problema con mi papá se va a arreglar, Señor. La salud de mi mamá, tú vas a hacer algo. La salud de mi papá, tú vas a hacer algo. Y sales convencido. Y al final de cuentas, Señor, no importa, yo voy a sujetarme a tu voluntad y lo que tú digas, lo que tú bien hagas, yo estoy de acuerdo, yo confío en ti. Y ahí es, hermano, cuando empezamos a experimentar verdaderamente la presencia de Dios. Pero si tú estás, dame un trabajo y me siento en el sillón. No, hermano, si la fe es acción. Es ora, acción. Oro y acciono. Entonces, no, hermanos, no entremos en caminos que no son correctos delante de Dios. El Señor es el principal preocupado por nosotros. Él quiere manifestarse en tu vida.